esta última mesa es exponer el problema de la Ley de Costas, pero desde el punto de vista de los afectados, nosotros. Y no solamente nosotros de Nules, sino de varios puntos de España. Y por eso hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Manolo López, que es secretario de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa y uno de los impulsores de Somos Mediterránea. Es abogado y lleva 20 años en el sector náutico-deportivo. También está José Luis Tomás, portavoz de los afectados por la Ley de Costas en Cantabria. Es ganadero y empresario agroalimentario. Y tenemos a José Luis Velasco, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Portileño de Huelva, ingeniero de minas de formación, y su compañero, Juan José González, secretario de la Asociación Portileña e ingeniero naval. Si os parece, vamos a dividir un poquito esta charla en 4 bloques, que son los 4 rompecabezas que nos plantea la Ley de Costas y el Ministerio. Empezamos directamente con el bloque 1, que sería el cambio climático y el plan de retirada selectiva, el famoso plan de retirada selectiva. Hemos seleccionado titulares como que el Gobierno revisará la primera línea de 10 playas por la subida del nivel del mar, y también hay un visor cartográfico que revela el devastador impacto del cambio climático sobre la costa valenciana. De hecho, la consejera de Emergencia Climática, Mireia Moya, presentó una herramienta elaborada a partir de los parámetros de expertos de la ONU para concienciar y tomar medidas valientes. La pregunta que nos podemos hacer, si estas medidas valientes, está hablando del plan de retirada selectiva. Y expliquemos un poquito qué es ese plan de retirada selectiva, por qué está motivado, si por el cambio climático, si por la subida del nivel del mar. No sé si, Manolo, ¿quieres empezar? Gracias. Justo me venía perfecto para atender lo de hoy. Me fui anteayer a ver una conferencia del catedrático Jorge Orcina, un experto en cambio climático en la Universidad de Alicante, una persona que está dentro del IPCC a la hora de hacer las valoraciones de los informes. Creo que es una persona de una calidad a la hora de divulgación muy buena y me empapé bastante. Yo creo que el cambio climático parece que es evidente que está aquí, que se va a quedar, que va a más y que nos vamos a tener que adaptar a él de alguna u otra manera. E incluso que tiene una responsabilidad o un origen antrópico, todo parece indicar que también, aparte de las influencias del propio sistema y lo que es la Tierra, ¿de acuerdo? No tiene sentido que profundice más porque no soy técnico, pero partiendo de esa posición, yo creo que si nosotros tenemos cualquier mínimo de responsabilidad en lo que supone el cambio climático o en la acción humana por la que estamos estropeando, en este caso nuestra costa, también tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y la forma de hacerlo, y de nuevo cito como en su momento también la catedrática Gloria de Sant Jaume lo dijo, somos los responsables y tenemos la capacidad cognitiva como sociedad, como civilización de superar esto. Si nosotros lo hemos estropeado, nosotros lo podemos arreglar. Por lo tanto, parto de esa posición, de esa responsabilidad y de ese reconocimiento, y cuando eso lo tengo que transformar en políticas públicas, lo tengo que transformar en acciones concretas, busco soluciones, no busco empeoramiento, busco arreglar, no hacerle la vida más difícil a la gente. Si la solución de entre todas las que se han puesto, legales, técnicas, de diferentes modalidades, según el sitio, resulta que solo nos acogemos a los extremos que se tocan, como ha dicho el catedrático Serra Peris, la de no hacer nada o la de acabar con todo, seguro que hay una enorme escala de grises y de variabilidad. No puedo compartir esa estrategia y es que además tampoco me parece correcta desde la administración pública, no. El cambio climático no es la causa que ha destrozado nuestra costa durante lo largo del siglo XX. Hay que reconocer la responsabilidad humana, pero es la responsabilidad humana la que lo tiene que arreglar. Yo creo que aquí hay una tapadera muy fuerte de lo que es la responsabilidad patrimonial y ambiental de la propia administración. ¿Cómo entendemos entonces esa palabra selectiva? Como cuando decimos digital, a dedo. Creo que está bastante claro. José Luis, ¿te parece que ese plan de retirada está incentivado por la subida del nivel del mar, por el cambio climático? Bueno, yo no creo a pie juntilla eso del cambio climático. Nosotros hemos pasado 5 glaciaciones, estamos en la 6ª. Y además hay un detalle que yo hace poco me informé de él.
Hay una isla en Indonesia, junto a Java, que han descubierto una pirámide que se supone es la más antigua del mundo. Una pirámide que se hizo en 2 fases, se comenzó hace 24.500 años. Y entonces, averiguando, porque eso se dieron cuenta de la pirámide porque había unas piedras de unos 300 kilos, unas de roca, esculpidas y de forma hexagonal, y que se preguntaban, ¿y esto de dónde es? ¿Esto de dónde es? Total, que empezaron a averiguar y vieron que eso era una isla, y empezaron a averiguar cómo han podido traer las piedras aquí. Y averiguando eso, al llegar a la cimentación, la parte del comienzo de la pirámide, se dieron cuenta que estaba todo inundado, y se dieron cuenta que había subido el mar 150 metros, desde hace 24.500 años hacia acá. Si uno hace una operación matemática, se da cuenta que ha subido el nivel del mar 6 milímetros y algo al año. Ahora sube, en los 40 últimos años, ha subido 10 centímetros, es decir, a 2,5 milímetros al año. Es decir, es cuando menos está subiendo el nivel del mar. El clima siempre ha sido cambiante. Esto de que el cambio climático, pero si es que desde el Big Bang el clima ha ido cambiando. Esto no es nada nuevo. Esto es como decir que esto es culpa del COVID, ¿no? Nos quieren asustar con todo esto y está muy bien que lo digan. Y como decía el compañero, está muy bien que en la medida de lo posible que nosotros podamos perjudicar el clima, pues tomemos medidas, pero de eso a que nos asusten con eso me parece una barbaridad. Y además, no solo por eso, porque están diciendo que sube el nivel del mar. Nosotros, lo puede decir mi compañero, si hubiera sido así, pues puede decirlo. Bueno, yo me tomo la palabra, mi nombre es Juan José, ya lo sabéis, soy el secretario de la Asociación de Vecinos Portileños. Agradecerle al excelentísimo Ayuntamiento y a la asociación, tengo que tomar nota de ello, Mare Deus de Carme. Muchísimas gracias por la atención que ha tenido de invitarnos. Bueno, dicho lo cual, nosotros sacamos precisamente ayer la experiencia del cambio climático. Nosotros vivimos en una zona de playa, que es en Huelva, en la zona del Portil, que le llaman, pertenece a Punta Umbría. Y bueno, cogiendo el AVE hacia Valencia, pues observamos que, bueno, zona de Huelva está bañada por mucha marisma, tiene muchísimas marismas. Entonces, bueno, hemos visto, digo, bueno, si tanto dicen con el cambio climático, quizás ha subido tanta altura el nivel del mar. Entonces, estas marismas estarían ya completamente cubriendo pues algunas zonas como pueden ser carreteras, autovías, casas y cosas de estas. Entonces yo pienso que desde el cambio climático es un bulo más que se está tirando la administración para quizás meter un poco miedo en el cuerpo. Yo desde luego no comulgo con estas ideas del cambio climático. Evidentemente, sí, como ha dicho el compañero, pero prácticamente ni se aprecia, no se aprecia. Entonces, yo también quería hacer un poco hincapié en la participación del pueblo, en la participación de las gentes. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido ya manifestaciones, afortunadamente, hace cuestión de un par de semanas, que fue muy numerosa. Y además fue un día laborable a las 12 del día, que realmente está muchísima gente trabajando y no pueden acudir a esas manifestaciones. Pero dijeron, hacer otra, por favor, que tenemos que ir todo el mundo de la mano. Entonces, seguro que sí que haremos otra. Sí. Si te parece, vamos a seguir un poquito. Un inciso solamente. Sí, dime. Bueno, yo tenía que hacer un inciso, que al compañero pues tal vez no lo haya aclarado tal vez a mi forma, ¿no? Las marismas que está diciendo, las marismas que hay en Huelva tienen muy poca altura. Es decir, ahí jugábamos a fútbol en las marismas cuando estaba seco y cuando sube las mareas altas pues se humedece la tierra y es más complicado. Pero es que cuando veníamos para acá estaba toda la marisma seca. Entonces, si sube el cambio climático, porque parece como si subiera medio metro al año. Y además, el nivel de la subida del mar, nosotros que vivimos en el mar lo vemos porque deja una marca en los pilares de los puentes, en los pilares de cualquier puerto,
Y estamos cansados de ver que eso prácticamente no se mueve. O sea, que no vengan con esa milonga, además de una cosa que se sabe que se produce y se seguirá produciendo, y lo que tiene que hacer el hombre es utilizar la cabeza, que para eso se la han puesto, para buscar soluciones y prevenir los daños que pueda causar. Sí. Gracias. Y de un urbanismo poco declaración. reflexionado. Que, es decir, no es que en estos momentos, en muchos casos, la situación es que las playas desaparezcan, sino que las playas están literalmente debajo de las calles o debajo de los edificios en el momento en el que se construyó. Las playas y las dunas cumplen una función de defensa. Los que estamos aquí sabemos muy bien dónde se construyeron nuestras casas, pero me gustaría que los demás compañeros de aquí de la mesa tuvieran una reacción a estas declaraciones del secretario de Estado, Hugo Morán. Manolo, ¿quieres comentar algo? Nuestro secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, exalcalde de Pola de Lena, un pueblo de montaña de Asturias, información académica, resulta que ahora es el encargado de dictar o de organizar o de hacernos llegar la divulgación sobre la política ambiental y especialmente de costas en España. No puedo estar más en desacuerdo con sus palabras. Podría aceptarlas si vinieran de una persona que puedo tener en consideración, si me vienen de un catedrático, de un perfil técnico, que me vienen con una persona que entiendo su argumentación, que me la prueba, que me la acredita, que me la motiva, pero al final ni siquiera es una opinión, es un papel que lee porque le han puesto delante. No es serio esta reacción. Yo sé perfectamente dónde se ha construido mi casa y se ha construido precisamente para la viabilidad del pueblo de Guardamar, precisamente para la viabilidad y la existencia de un LIC Red Natura 2000. El caso de Guardamar del Segura, si no lo conocéis, y las casas de Babilonia es un caso calcado, al de Nules, calcado. No puedo estar más en desacuerdo. Necesitamos perfiles muchísimo más formados, muchísimo más técnicos y que entiendan la complejidad de este asunto superando posiciones ya ideológicas, partidistas, absolutamente trasnochadas. Gracias. Vamos a pasar al bloque 2 de las concesiones. Me gustaría empezar hablando con José Luis Tomás. José Luis, la ministra Rivera aseguró que las empresas, no había empresas amenazadas por la ley de costas. Creo que tú no estás en absoluto de acuerdo con esto. ¿Nos puedes explicar un poquito, un breve resumen de vuestra lucha, por favor? Yo tengo que decir que yo soy el más radical de todos aquí porque yo vivo por debajo del nivel del mar. A 2 metros por debajo del nivel del mar y a 10 metros de la línea costera, rodeado por un dique enorme que se construyó hace 120 años y que allí en el norte tenemos unas variaciones de marea tremendas, de 5 metros para arriba y para abajo, y yo salgo a todas las mareas vivas de primavera y otoño y yo no he visto ninguna variación en el nivel del mar y llevo viviendo allí 50 años. Si, como dice el preámbulo del nuevo reglamento de costas, en estos últimos 50 años el nivel del mar ha variado 20 centímetros, yo ya hubiera muerto ahogado, yo no estaba aquí. O sea, esto es como decís vosotros, esto es otra milonga más en la que se basan sus maniqueos tremendos para asustarnos y para expulsarnos de nuestro sitio donde vivimos y donde ejercemos nuestra actividad. Bueno, allí en Cantabria lo que tenemos es, sobre todo, allí no tenemos problemas en las playas, no hay problemas en las playas, pero sí tenemos un problema de que, bueno, allí a principios del siglo XX hubo en los estuarios de los ríos, de las desembocaduras de los ríos, se hicieron muchas desecaciones porque en aquel momento se querían aprovechar todos aquellos terrenos que se querían baldíos, había paludismo, había mosquitos, aprovecharlos para explotación agrícola y para explotación industrial. Y de hecho se construyeron muchas explotaciones ganaderas y muchas industrias desecando terreno, haciendo diques alrededor para desecar aquello y aprovechar a todos aquellos terrenos llanos y fértiles para explotación agraria y para explotación industrial. Bueno, eso es lo que tenemos allí. Tenemos mucho tejido productivo agrario e industrial y mucho tejido productivo que se quiere cargar la ley de costas.
No tenemos mucho tema urbanístico porque bueno, allí lo que tenemos sobre todo son cientos de hectáreas agrarias que son parcelas verdes perfectas donde pastorea el ganado y donde se hacen las labores agrícolas, y tenemos muchísima industria también que creció allí en esas zonas. Cuando vino la ley de costas, pues bueno, se puso en entredicho la viabilidad de todos estos terrenos y de todas estas industrias. Entonces, hubo un momento en que, bueno, nosotros nos deslindaron yo llevo 30 años en esta guerra, más. En el año 91 nos deslindaron, nos hicieron el apeo provisional y nosotros nos enteramos de que estábamos en dominio público. Nosotros creíamos que teníamos una propiedad privada. Entonces nos dijeron que aquello era dominio público marítimo terrestre y que presentáramos alegaciones a la línea que ya nos había cogido un montón de vecinos. Fuimos al ayuntamiento, presentamos alegaciones en el año 91 y la Administración nos respondió 13 años después, en el año 2004 nos dijo que aquello era dominio público. Bueno, ya nos dedicamos a pleitear, fuimos a la Audiencia Nacional, fuimos al Supremo, lo perdimos todo. Y en el año 2008, pues un conjunto de industrias, de ganaderos, de gente de por allí, montamos una asociación de afectados, que es la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, y empezamos nuestra lucha. Creo que fuimos un poco allí, influimos bastante en la reforma que se hizo en el año 2013 por parte del Partido Popular. Y con aquella reforma que se hizo en el 2013 parecía que nuestras concesiones, las concesiones industriales y agrarias, iban a tener una vía de salvación porque nos iban a permitir prorrogar esas concesiones bastantes décadas más, en muchos casos hasta 75 años. Y bueno, nosotros seguimos ya con la ley reformada, parece que nos tranquilizamos, pedimos la prórroga de nuestras concesiones entre los años 16, 18, principios, y bueno, pues hicimos nuestra solicitud de prórroga, a la que teníamos derecho por la ley reformada del 2013, y resulta que, bueno, vimos que vino la moción de censura, Pedro Sánchez echó a Rajoy, y bueno, se habían resuelto unos poquitos expedientes de prórroga de concesiones que se habían hecho ya con la ley reformada, pero que el enorme grueso de las concesiones que habíamos pedido de prórrogas pues no nos respondían. Nos empezamos a poner nerviosos y a finales del 2018, ya cuando llevaba Pedro Sánchez haciendo de las suyas una temporada, pues nos dijeron en la demarcación de costas que les habían dicho en el Ministerio que todos los expedientes para allá y que no se iba a resolver ningún expediente más. No sabíamos que no se iba a resolver ningún expediente más en tanto en cuanto no se reformara el reglamento de costas, como luego se ha producido este verano. No se ha vuelto a resolver ningún expediente más en Cantabria y tenemos algunos presentamos recursos contenciosos contra la falta de respuesta por parte de la Administración. Algunos lo hicimos. Yo, por ejemplo, estoy pendiente ahora de sentencia en la Audiencia Nacional, a ver qué me dicen con mi recurso. A otros la Audiencia Nacional les ha respondido que no tienen razón, en base a que hay un artículo 32 de la Ley de Costas que a nosotros nos parece gravísimo, que dice que todo lo que sea susceptible de realizarse fuera del dominio público tiene que ser realizado fuera, no puede estar en dominio público, tiene que ir fuera. Por ejemplo, la agricultura, que es lo que yo hago, y la industria, toda se puede realizar fuera del dominio público. Pues fuera del dominio público. Una de las concesiones vecina de la mía que había presentado ese recurso, le denegaron la prórroga en base a que la actividad agraria era susceptible de realizarse fuera del dominio público. Con lo cual, el futuro que nos espera es realmente complicado, porque todas las empresas que en su caso se renovaron las concesiones o las explotaciones ganaderas o incluso las viviendas y todo esto pues realmente es reversible con el reglamento actual ahora. Cualquiera puede ir ahora mismo
con una concesión ya prorrogada, puede ir ahora mismo al juzgado y presentar un recurso diciendo que eso está mal, esa renovación no ha lugar. Hemos visto ahora mismo, tenemos alguna esperanza de lo que puede, a lo mejor tenemos la suerte de que el Tribunal Supremo nos haga la labor que tiene que hacer, porque tenemos el caso este de ENCE, que para nosotros sí que supone una esperanza y nos deja dormir un poco mejor. Pero el tema de los tribunales ya sabemos cómo es en España y la seguridad jurídica cómo está. Y pues esperemos a ver, en nuestro caso, que nos salve la ley. Gracias, José Luis. Sin embargo, has nombrado el caso de ENCE. Hemos visto que han aceptado el recurso y avala la prórroga de la concesión, pero sin embargo también hemos visto que el Supremo ha denegado la prórroga de las viviendas de la playa de Babilonia de Guardamar. Esto te toca en directo, Manolo. ¿Nos puedes explicar de dónde viene esta arbitrariedad? Ojalá lo supiera, creo que sería millonario como abogado o algo parecido, ojalá lo supiera. Efectivamente, el pasado 7 de febrero hubo reunión en el Tribunal Supremo. Nosotros estábamos ya en recurso de casación, que nos habían admitido 2, algo ya muy, muy excepcional dentro de lo que es la justicia en España. Y el pasado 7 de febrero, como digo, se reúnen en deliberación y fallo. Y resulta que los 2 casos que tenían en la mesa, el de la papelera ENCE, en la provincia de Pontevedra, si no me equivoco. Tienen más casos todavía. Y el de las casas de Babilonia. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando suena el teléfono una mañana, llaman al procurador? Somos del Tribunal Supremo, buenos días. Nada, que a los de Guardamar que no hay prórroga para las casas, pero a los de ENCE sí. Vale, pues buenos días, y se cuelga el teléfono. Nos tenemos que enterar por una nota de prensa que emite el Tribunal Supremo, en el que de una forma súper escueta simplemente comunican que hay un fallo, y que el fallo dice que a esta explotación se le va a dar la concesión de la prórroga, y que a las casas de Babilonia no se le va a dar. Y añaden un párrafo intentando argumentarlo, precisamente diciendo que a la papelera ENCE se le va a dar porque existe un informe positivo para su desarrollo, pero que en cambio para las casas de Babilonia existe uno negativo. Claro, la sorpresa es mayúscula. Yo no entro si ENCE tiene que seguir o no. Yo no me puedo pronunciar, yo quiero que se cumpla la ley. Si ENCE tiene que seguir, que siga. Si no tiene que seguir, que no siga, porque es que no puedo pronunciarme de otra manera. Tengo mi opinión, pero desde mi posición como representante de una asociación o de un movimiento digo que se cumpla la ley. Si el tribunal ha dicho que ENCE siga, siga. Pero si encima me lo vas a argumentar basándolo en criterios ambientales, ¡ostras! Me estás diciendo que las 100 casas, voy a utilizar la palabra, no la voy a utilizar, la gente que estamos allí sufriendo, resulta que hay un impacto ambiental, porque conozcáis el caso. Casas de finales de los años 20, regularizadas en el año 34 con un proceso de concesiones público, abierto, 100% legal. Quien quiso coger allí la casa, planos hechos de su puño y letra por el ingeniero Mira, el gran artífice y personaje proverbial de Guardamar del Segura, el que renueva y reforesta toda la pinada. O sea, la historia del pueblo de Guardamar en el pliego concesional, que están hechas para fijar arenas, para que no entre la arena que estaba inundando el pueblo, acabando con los cultivos. O sea, la fachada marítima tradicional de Guardamar, lo que está definiendo ese territorio. Y resulta que dentro de la causa, el único pronunciamiento técnico que se encuentra, ya no en la causa, sino en cualquier sitio contra las casas de Babilonia, es un informe del CEDEX que no hace de oficio, sino en otra causa que tiene costas, que nos da la razón en todo el diagnóstico técnico que estamos hablando aquí hoy, la desembocadura del Segura, la arena, los sedimentos, la alteración de la dinámica litoral con un espigón que se ha hecho al revés, sin estudio de impacto ambiental, 0 inversiones. Y en uno de los parrafitos, porque claro, es un informe pericial de parte que Costas descuelga el teléfono y le dice, dame un informe que diga esto, el técnico le dice, no te lo puedo decir porque es mentira, bueno, pues méteme un párrafo que diga que es lo que necesito para el juicio, porque si no, no lo ganamos. Hay un párrafo en el que se recomienda la retirada de estas viviendas para permitir la interacción y el avance del mar. Ojo, Costas está diciendo abiertamente que el mar tiene que seguir avanzando como un proceso poco menos que natural, irreversible,
que es la posición, digamos, más ecologista, que el mar tiene que seguir avanzando libremente hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio. Cabo Santa Pola a Cabo Cervera, una única unidad litoral que la desembocadura del Segura se la ha cargado en dos, que no lo dice Manolito, es que lo dice el informe del CEDEX. Y ahora hay que encontrar una nueva parábola, entonces se va a llevar por delante un libro de la Natura 2000, exactamente casos que habéis comentado. Gracias a que están las casas, y de nuevo lo dice el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, el mar no ha entrado más. En el momento en que el mar supere la línea de casas que hay, la pinada entera se va a inundar fácilmente 40 o 50 metros de ancho. La pinada lleva muriéndose 30 años por salinización. El mar estaba a 100 metros, ahora está aquí delante. Empieza a salinizar por abajo y el aerosol marino hace que los pinos no se reproduzcan. Entonces es como, por favor, esto es absurdo, esto es bizarro. O sea, no lo puedo entender. ¿Cómo explico esa arbitrariedad? ¿Cómo puedo? Estoy ansioso por conocer la sentencia del Supremo y a ver cómo hacen algo comestible, porque evidentemente recurriremos e iremos hasta el final. Muchas gracias. Pasamos ahora al bloque 3 con los nuevos deslindes. Para empezar, me gustaría dar la palabra a José Luis o a Juan José para que nos expliquen un poquito el caso que tienen ellos en el Portil. Sí, el deslinde nuestro comenzó en el año 94 con la ley del 88, 1988, que según ello dice que la ley que aprobó ese deslinde está aprobada por Consejo de Ministros. Entonces nosotros pedimos esa orden ministerial, o por orden ministerial creo que decía. La hemos pedido, incluso estaba en la reunión cuando se lo dijimos a Fátima Báñez, que fue ministra, incluso a una senadora, que es Lole López, senadora por el Partido Popular, y le dijimos que lo que nos habían enviado era la orden ministerial. Se la enseñamos y nos dijeron que eso no era una orden ministerial porque no era válida, porque estaba firmada por un jefe de sección. Y eso no lo puede firmar un jefe de sección. Pues la Lole López solicitó que se la mandaran a ella por si a nosotros nos habían mandado una pantomima. Entonces después, a los pocos días, me llegó la misma orden que le habían mandado a Lole López. Es decir, que parece ser que la orden ministerial no existe. En el deslinde nuestro yo había traído un vídeo que se veía cómo se ha hecho el deslinde y bueno, es una barbaridad. El deslinde, cuando se hicieron las casas, el núcleo urbano del Portil, había allí una franja de playa de unos 200 metros y la línea de deslinde estaba a unos 60 metros de la pleamar, en todo el litoral, es decir, desde Punta Umbría hasta La Galera, ¿no?, que está cerca de Cartaya. Porque además no se entiende de otra manera, puesto que toda esa playa es de arena sedimentaria. No hay zona de roca, no hay zona de grava, ni nada de eso, todo es arena y hay un ancho de playa de verdad, bueno, no de playa, sino de sedimento marino, desde la pleamar como hasta 600, 700 metros tierra adentro. ¿Qué pasa? Que en el año 94 hacen un nuevo deslinde y dejan lo de Punta Umbría, porque afectaría a media Punta Umbría, lo dejan como está. En La Galera los hitos del deslinde se moja cuando sube la marea y a nosotros en la urbanización nuestra pues hace una bolsa de saco mar adentro y se mete 550 metros. Claro, así dice, es que está ahí en dominio público. Y yo les dije, tanto a la subdelegada del Gobierno como al jefe provincial de Costa, le dije, no, es que el dominio público ha invadido las propiedades privadas, no es que nosotros estemos en dominio público. Porque si usted ahora traza la línea por una zona que llamamos allí en el Conquero, pues entonces todo Huelva está dentro del dominio público, no me cuente esta historia. Y además, allí yo quería decir una cosa del deslinde, cuando dicen que es porque a lo que afecta, el deslinde afectaría siempre a la ola mayor, a donde tenga el mayor alcance de la ola, no sé qué. Bien, pues allí nunca se ha acercado el mar, ni siquiera a 60 metros de la orilla. Ahora ya sí, porque hay total abandono por parte de Costa, que se va llevando arena, y lo que antes era una franja de playa de 200 metros, en algunas casas ya pega el agua sobre la casa. Pero eso es por el abandono. Pero allí nunca ha llegado, ni la marea más alta ha llegado encima. Y en cuanto a... Hay una pequeña diferencia con el problema que ustedes tienen aquí en el Mediterráneo. En las arenas del Portil no proceden de la erosión de los ríos
Y bueno, es que sí, que no digo que no se produzca, pero los embalses lo retienen, ¿no? Y aparte que si esa arena no tuviera el embalse, allí hay muchos constructores que pondrían la gravera para llevarse la arena. Además, la arena del río es diferente a la de la playa nuestra. La de la playa nuestra es una corriente que existe, que va desde el Cabo San Vicente al Estrecho de Gibraltar. Y eso es una corriente de arena que siempre está en movimiento. ¿Qué pasa? Que cuando ponen unos espigones, unos diques tan grandes como han puesto en algunos sitios, pues frena el avance de la arena, que es el que suministra arena a las demás playas. Pero en nuestro caso hay una particularidad que a nosotros nos ha crecido una flecha frente que hace de espigón sumergido y entonces ya a nosotros no nos llega la arena del mar. Y sin embargo, como lo ha transformado en río, que es la continuación del río Piedra, cuando vacía el río Piedra, porque allí fluctúa mucho la marea, puede fluctuar 3 metros. Entonces, cuando vacía, pues se lleva de la orilla nuestra y esa arena ya no vuelve. Y nosotros, que nos pidió la delegada del Gobierno que le diéramos nosotros una propuesta, y le hemos hecho un plano diciendo que la única propuesta es poner 3 espigones y con un tapón que hay en medio del río, porque está taponando la salida de los barcos, que coja la arena y la eche allí. Y además eso es una solución que nos dio el CEDE en el 2014, que dijo que para reponer la playa nuestra lo mejor era coger la arena del cauce del río y echarla allí. Pero no han hecho nada. En fin, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. En ese punto. Gracias. Las consecuencias del nuevo reglamento de costas pues son estos nuevos deslindes que confiscan propiedades. Nosotros aquí en Nules siempre tenemos la sensación de que el problema de costas es simplemente un problema de primera línea, pero con este nuevo deslinde sería un problema de toda la playa. Manolo, tú que conoces un poquito la playa de Nules, ¿significa que con estos nuevos deslindes el nuevo deslinde podría alcanzar la segunda y tercera avenida? Si hemos comentado el concepto de emergencia climática, pues igual tenemos que comentar el concepto de emergencia reglamentaria. Me parece perfectamente paralelo. Tal y como está redactado, el artículo 4, con la modificación, estos criterios, y ya no solo la falta de delimitación técnica del criterio para hacer el deslinde, que al final está manteniendo y alargando e incluso haciendo peor la inseguridad jurídica. Es que cuando lees la segunda parte del articulado, habla directamente de proyecciones, según datos de boyas. Entonces es como, no, si nadie ha ido allí a medir la ola, yo como en la boya que hay en no sé dónde ha medido no sé cuántos metros, hago una proyección informática, que el modelo me dice que la ola llega hasta allí, y hasta allí que me voy. A mí me preocupa profundamente vivir en un país así. Me preocupa profundamente. No creo que sea serio de un país como España en el año 2023 dentro del marco de la Unión Europea. No es serio, y más en un país con la importancia que tiene el litoral, con la importancia que tiene la costa, y más allá del elemento socioeconómico, del elemento turístico, de la fuerza del PIB. O sea, ¿qué viabilidad tiene entonces la costa española? Porque con este reglamento en la mano, claro que la segunda línea de Nules se va a ir cuando ellos consideren. Si no se actúa sobre la playa y el mar sigue avanzando, todo esto no es más que patada para adelante. Ahora le damos una patada para adelante y a lo mejor nos ahorramos 40 años, pero es que el problema, esta reunión que estamos teniendo aquí hoy, probablemente la tengan nuestros hijos y no se va a solucionar. La viabilidad de los pueblos de la costa... Manolo, perdona que te corte, pero ¿significa que gente que tiene propiedad pasaría a ser concesionarios? Sí, suele ser un poquito el paso intermedio para que la muerte y el tuto no te llegue de golpe. Permitirme el humor, porque es que ya esto aclama, o sea, es que esto ha reventado. Es que esto clama al cielo. Por supuesto que la segunda línea de cualquier pueblo, incluido el de Nules, tiene que estar preocupada. Por supuesto. Porque esto no es un problema de la primera línea. Esto no es un problema de unas casitas en Nules, de unas casitas en Guardamar, es que unos que tienen unos apartamentos en Tabernes, es que unos... O sea, es que ese no es el problema. Es que estamos hablando de una reflexión como política de Estado mucho más profunda. La segunda línea, o la tercera, o la que toque en cada sitio según el criterio, porque el suelo, en este caso la playa, la línea del deslinde, se mueve bajo tus pies. Gracias. José Luis, ¿quieres añadir algo? Sí, solo una cosa que siempre me ha sorprendido a mí, que igual me podéis aclarar entre todos. Yo nunca he conocido a ningún afectado por la ley de costas en el País Vasco ni en Cataluña. ¿Alguien conoce a alguien que sea afectado por la ley de costas en estas dos regiones tan singulares?
Pues eso, habrá que hacer algo. Gracias. ¿Nos da tiempo para el cuarto? Sí. Voy a dar la palabra a Juan José. Bueno, pues nada. Continuar un poco ahí apuntillando lo que están diciendo los compañeros, que la verdad que son verdades como puños, pero verdades como puños. Nosotros, nuestra causa, como ya vosotros también tenéis la experiencia esta, nuestra causa principal es precisamente la inacción que está teniendo Costa, por lo menos en nuestro sector, en nuestra zona de playa. Es una inacción ya politizada incluso. Nosotros tuvimos últimamente, hace cuestión de unos 15 o 20 días, una reunión con la subdelegada y con el jefe provincial de Costa, en Huelva, y bueno, pues prácticamente nos trataban como niños pequeñitos, nos querían engañar. Pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Nosotros le arrebatábamos, le tirábamos, le tumbábamos toda la parafernalia que nos quería meter en el coco, como se suele decir, y bueno, nosotros pues tuvimos que hacer una manifestación y efectivamente cundió una manifestación que fue precisamente muy mayoritaria, y de ahí desde luego pues se sacaron buenas conclusiones. Precisamente a raíz de esa manifestación se pusieron en contacto con nosotros la delegada del gobierno andaluz, nos llamó sobre la marcha, a los 3 días nos sentamos y empezamos a trabajar. Es decir, que cuando ya empezamos nosotros y movilizamos a la gente se tiene que movilizar. Nosotros técnicamente podemos estar más o menos preparadillos y tal, ¿no? Pero quien tiene que mover todo el carro somos todos. ¡Todos! Gracias. Vamos a tener que terminar, pero José Luis, ¿quiere añadir algo rápidamente? Bueno, Enciende tu micro. yo quería, al igual que Andrés Garli, que me he sentido bastante identificado, y quería el agradecimiento a la Asociación Mare de Déu y al alcalde Manuel de habernos invitado y que nos enriquece. Perdón, Manuel es el presidente. No, perdón. No, sí, David, perdón. Al alcalde David, que nos ha invitado a este evento y que ha sido muy ilustrativo y enriquecedor. Y ya digo, me adhiero a Andrés Garli porque hemos venido a aprender, ¿no? Y a conocer muchas caras que no habíamos visto nunca. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Bueno, agradeceros estar aquí hoy, vuestra presencia, y mostrar un poquito que esta mesa es la prueba de la unión que se está consolidando por todo el litoral español y que el pueblo de Nules no está solo y que tenemos que seguir actuando. Muchas gracias.